Bienvenidos al capítulo número 3. Empezamos con unos conceptos muy interesantes. Vamos a ver dónde quedamos por aquí. A ver, y aquí estamos. Empezamos. Bueno, sé que muchas personas ya tienen su libro en físico y me siguen. Entonces, cada vez más la ola se pone más grande. Me encanta eso. Libro en físico. Nada más estimulante que el pasar de las hojas y sentir que vamos avanzando. Confírmenme, por favor, en que, a ver, capítulo, la página es la página 81, si no estoy mal, para las personas que tienen el libro en físico. Página 81. Ve más allá del cuerpo. Esto se pone bueno. Vamos a poner atención. A ver, cuando piensas, tus sentimientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cuerpo. ¿Mm? Esto lo aprendimos con todo lo que hemos analizado en los primeros capítulos y el sistema de la llave maestra que nos explica a profundidad qué es lo que pasa cuando pensamos. Genera sustancias químicas. Y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que a modo de mensajeras de los pensamientos, fíjense cómo esas conexiones neuronales en sinapsis, lo que hablábamos ayer de los pequeños hilitos que se comunican entre neurona y neurona, suceden cuando pensamos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Esto sucede en milésimas de segundo. Es por eso que si yo te digo cierra los ojos ahora mismo y vamos a mover los dedos de los pies, el mensaje llega inmediatamente. En milésimas de segundo puedes enviar desde el pensamiento al movimiento de los pies. Entonces, para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos, que es todo lo que necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Bueno, aquí vamos a ver actividades celulares. Fíjense cómo, sin ir mucho más allá de lo técnico, pensamos, gracias. Cómo echan falta mis lentes cuando no los tengo. Actividades celulares. Fíjense, tenemos el núcleo celular, el ADN, el punto receptor celular, la célula y claramente la interacción que se puede llegar a tener con otras eh, micropartículas celulares. ¿Mm? ¿Qué se dice que es esta figura? Antes de seguir jugando con esto. Célula con receptores que reciben información vital del exterior. La señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. Los neurotransmisores y neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Esas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, que la palabra ligare significa unir en latín. De hecho, el ligar en español o en castellano viene a ser también el flirtreo, el compartir con alguien en seducción. Miren lo que dice aquí, conecta a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos.
Aquí estamos explicando un poco cómo funciona esto. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cuerpo, perdón, para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Entonces, los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se ¿Tú transforman. doblaste esa ropa? Esa. Perdón, vamos que me desconcentré aquí. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos. Y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas. Entonces, ¿cuáles son los primeros? Los neurotransmisores. Los segundos, los neuropéptidos. Y los terceros, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. ¿De acuerdo? Se dice de hecho que la vitamina D resulta ser una hormona. Y ya saben que la vitamina D está directamente relacionada con nuestro estado de ánimo. Personas con vitamina D baja más propensas a depresiones, ansiedades y ataques de pánico, ¿vale? Esto está directamente relacionado con nuestra salud emocional. Es muy interesante porque cuando vemos el sistema endocrino como un todo, nos damos cuenta que no solamente es la vitamina D, sino realmente la combinación de la tiroides, el estrógeno, el fitoestrógeno, la testosterona, todo esto define realmente cómo nos sentimos. Es por eso tan importante, y mis estudiantes lo saben, el poder de las analíticas, de los biomarcadores en sangre, saber cuál es tu punto de partida. Toma un perfil lipídico, un hemograma, para saber realmente qué está pasando. Y en números entendemos por dónde podemos ir, ¿vale? Entonces, para no desviarnos, para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos. Y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Entonces, uno viene de arriba, los neurotransmisores, otro es el puente entre el cerebro y el cuerpo, y el otro ya es realmente la sustancia química relacionada con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual entran en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro se moviliza, perdón, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal. Y esta, a su vez, crea imágenes en tu mente. Entonces, hombres y mujeres que hemos tenido alguna vez una fantasía sexual, resulta ser muy interesante lo que sucede en el cerebro, fíjense. Mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal. Y esta, a su vez, crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que ya sabes. Interesante, ¿no? Resumen del papel de los ligandos en el cerebro y el cuerpo. Qué bueno, porque lo iba a explicar con dibujos y aquí está. Entonces, tenemos
los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Si vemos los centros hormonales que vemos no solamente en nuestro sistema linfático, que viene a ser algo muy relacionado con nuestras glándulas, entendemos esto, los centros hormonales del cuerpo. No solamente es la unión de nuestro cerebro con los neuropéptidos y los neurotransmisores, sino la sustancia química correspondiente al sentimiento. Entonces, la glándula pituitaria, para que no lo sepa, está en la cabeza. La pineal, la maravillosa pineal, la que nos conecta con la conciencia, dicen por allí. ¿Mm? Vamos a ponerla por aquí, muy importante. La tiroides, que regula muchos procesos del cuerpo, la tenemos por aquí. Glándula timo, fíjense que esto viene a ser algo muy parecido a los chakras. Es por eso que cuando entendemos los chakras ya como vórtices energéticos y desde la medicina tradicional china o medicina oriental, que fíjense que de China no son los chakras, ahí entendemos bastantes cosas, bastantes cosas. Esto lo explico mucho más a profundidad en mi curso BioSpirit, en conexión con el cuerpo espiritual. Glándula timo, glándulas suprarrenales, glándulas digestivas, fíjense, y empezamos realmente a identificar cada una de ellas, terminando con las glándulas sexuales. Entonces, por eso es tan importante que entendamos realmente qué es lo que sucede en este universo que llamamos cuerpo. Los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre las neuronas. Ojo, y los neurotransmisores no solamente están en el cerebro. De hecho, el 80% de serotonina generalmente se segregan en el intestino, en nuestra microbiota, en nuestro colon. Entonces, es allí donde vemos que tu salud digestiva está directamente relacionada con tu salud mental y emocional. Es perfecto. No sé si ahí alcanzan a percibir lo fascinante del cuerpo cuando vemos que todo está conectado. No son entes separados como nos lo ha vendido la medicina occidental. Entonces el gastroenterólogo por allí, que no tiene nada que ver con el psicólogo, y resulta que sí, esa situación difícil que estás pasando ahora mismo y que seguramente no soportas o que viene con una crisis existencial o mucho llanto, tiene mucho que ver también con tu salud intestinal. Entonces, como ya entendemos, los neurotransmisores son mensajeros químicos entre neuronas y muchos están o se segregan en nuestro colon y no solamente en nuestro cerebro, porque la palabra neuro lo asociamos mucho con el cerebro y resulta que se dice que el segundo o el primero, de hecho se está debatiendo, viene a ser la microbiota. Entonces, un buen detox, un buen cambio de dieta, de hidratación, nos ayuda en este proceso. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican a las distintas glándulas del cuerpo que produzcan hormonas. Entonces, aquí estamos. ¿Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual adelantándose al acontecimiento? Entonces, como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. Inténtalo. O si eso sucedió en tus años pasados, va a tener efecto. Tiene efecto. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, que son las que liberan el cortisol, famosísimo cortisol, les harán liberar adrenalina y cortisol. Fíjense lo que dice acá. Dos clases de hormonas importantísimas, que no son el demonio, no debemos demonizarlas. ¿M? Debemos controlarlas y regularlas. Adrenalina y cortisol. Invadidos estamos de esto, pero ya debemos equilibrar. Y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Entonces, fíjense cómo es el proceso. Volvemos y lo explicamos. Si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abulladura que has descubierto en el coche, es decir, prestaste tu coche a tu hijo y llegó con una abulladura, con un daño.
Los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol. Entonces, eso que tú llamas irritabilidad, Nico, es que yo soy de mal genio, ¿m? Y mi mujer ya me conoce así, y lo siento, así soy. No, no eres así. Has acostumbrado a tu cuerpo a un estado del ser, pero lo que llamamos rasgos de personalidad pueden cambiar, porque siguen siendo rasgos. Entonces, químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. Eso es una ira, una rabieta. Así sucede. Vamos con el bucle de los pensamientos y sentimientos. ¿Cómo podemos bajar esto al corazón? Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan y en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con esos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. ¿Qué quiere decir eso? Va a ocurrir la magia para que, según lo que estás pensando, te sientas. Entonces, si estás pensando en algo malo, te vas a sentir mal. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, por eso esto no es romántico, no es una secta, Nico, es que siempre veo que termina cerrando los ojos y agradeciendo, y yo soy católico, yo soy cristiano. Esto no entiende de religión y siempre lo hablo con un lenguaje de total imparcialidad para que podamos incluirnos todos en este club, con todos estos textos que están desarrollando algo que llamamos conciencia. Y que evidentemente esto lo vas a poder utilizar para conectar mucho más espiritualmente con tu creencia, respetando siempre lo que piensas, lo que sientes y lo que has creído por tanto tiempo. Pero claramente debes abrir una puerta a la duda, al discernimiento, al cuestionamiento, al decir, ¿realmente esto funciona para mí? Entonces, esto que llamamos agradecimiento, sentirlo aquí en el pecho y decir, oiga, yo tengo muchas cosas por las que agradecería y a veces lo doy por sentado. Creo que mi hijo me va a durar toda la vida. En lugar de ir a darle un abrazo y un beso en la frente y decir gracias, gracias porque estás aquí, le regaño, le trato mal, ¿no? Entonces, sentimientos de amor, de alegría, de agradecimiento. Nico, esto es muy romántico para mí, ¿no? ¿Qué pasa? Produce sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Así funciona el cuerpo. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. ¿M? En- ingresamos a esa aplicación de banco para ver nuestro saldo y vemos cómo disminuye. ¿Qué sientes? Inmediatamente lo sientes. Sientes algo en tu pecho, ¿m? O en tu estómago, o en tu garganta, o en tu espalda, en cuestión de segundos. Entonces, esa preocupación se extrapola. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante en el cuerpo, con el cuerpo, perdón, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en el que el cuerpo se siente. Para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego pensar de acuerdo con lo que sentimos. Muy importante que esto quede claro. Para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego pensar de acuerdo con lo que sentimos. Entonces prácticamente esto se convierte en un bucle. Si llega la preocupación en pensamiento, lo sientes en el cuerpo y ese sentimiento del cuerpo, fíjense, cambia a lo que pensamos. Y luego a pensar de acuerdo a lo que sentimos. Entonces, eso retoma y le da mucha más fuerza en un efecto de bola de nieve. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro y los sentimientos
con el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se dibuja popularmente un corazón con los sentimientos. ¿No? Y esto tiene mucho que ver no con el corazón per se, sino con nuestro chakra, corazón. Viene a ser nuestra glándula timo, nuestro cuarto chakra, que en vórtice energético es el imán, es magnético. Es por eso que el sentimiento atrae. Si estás sintiendo ira, culpa, arrepentimiento, deseo, pasión, coraje, cualquier emoción que sientas, vas a tener más de lo mismo, ¿vale? Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Esto es lo que vamos a lograr. ¿Listo? Antes de continuar, los leo. Nico, entonces ¿tú crees que con el tiempo podremos manipular nuestros sentimientos con todo esto de los péptidos? Buenísima pregunta, porque popularmente se ha hecho muy famoso y está en auge este tratamiento de péptidos para todo, en términos de biotecnología y salud. Esta es muy buena pregunta, gracias. Y probablemente, y creo que es de las mejores preguntas que me han hecho. Mm, Probablemente sí, pero no puede llegar a tener el efecto tan esperado como la purificación del alma desde la naturaleza de la mente. ¿A qué voy con esto? Y para ponerlos un poco en contexto, porque la pregunta es increíble. Sucede que ahora hay péptidos para el crecimiento del pelo, para adelgazar, para rendimiento deportivo, para sexualidad. Hay péptidos para rejuvenecimiento, para las arrugas, para todo, para todo. La ciencia avanza a pasos agigantados en combinación con biotecnología, nanotecnología, con inteligencia artificial. Y como le digo siempre a mi comunidad, esto no será un problema en términos de salud. Ya no tendremos problemas en términos de salud física. Las enfermedades ya no serán un problema. Lo que pasa, y aquí viene la pregunta tan interesante, si esto llegará a impactar nuestros sentimientos, nuestra salud emocional. Y como lo veo yo, quizás sí, pero no de una forma natural. Y cuando hablamos de una forma natural es entendiendo nuestra perfección como especie, desde nuestra biología y nuestra conexión espiritual. Entonces, cualquier avance tecnológico está completamente desligado y apartado de nuestro poder creador, de entender realmente que hay una gran fuente infinita de inteligencia que llamamos Dios, sin pensar en lo que queramos creer, pero genuinamente en términos de inteligencia artificial, lo que se viene es una desconexión profunda en conciencia de lo que llamamos alma y naturaleza, ¿vale? Entonces, gracias, 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 gracias por esa pregunta porque me llega. Me imagino que tendrán que pasar muchísimos años, muchísimos es relativo. Y con lo que veo en términos de avances de tecnología, puede ser un muchísimos muy corto, muy, muy corto, ¿vale? 10 años, lo sumo. Dice por aquí Alonso, ya está ocurriendo, es ahora, es ahora, muy pronto, muy, muy pronto. Primero las bases orgánicas y de ahí vienen las mejoras artificiales si consideramos usarlas. Es una realidad, es una realidad. ¿Qué más me preguntan por acá? Marta, cada hormona corresponde a un chakra. Cuando uno piensa en un limón, se le hace agua a la boca, totalmente. Entonces, fíjense cómo el cuerpo está reaccionando a un pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por esos aportes, me honran. Y como recordarás, cuando funcionan al unísono, que los sentimientos con los pensamientos, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Entonces, prácticamente esto es un bucle. Vamos a ver cómo lo explican acá. Viene el pensamiento, porque todo se origina en la mente, todo es mente. Entonces, desde aquí vamos.
realmente al cuerpo y luego esto vuelve en un bucle. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es muy curioso. Este círculo, curiosamente, se va reduciendo de tal forma que llega a un punto donde solo lo tienes aquí y te has desconectado completamente de tu cuerpo. Y es ahí donde llegan las enfermedades también, porque sí, si bien tu caos, tu victimismo, tus situaciones difíciles te están comiendo la cabeza, sucede que te apartas por completo del cuerpo. Ojo, eso no quiere decir que el cuerpo no sienta. El cuerpo lo sufre mucho, 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 mucho. Pero el sentimiento real viene con lo que llamamos síntoma y enfermedad. Entonces empieza el dolor en la pierna, empieza el dolor gástrico, empieza la enfermedad y es allí donde se ha perdido completamente esa conexión en sinergia. ¿Qué dice acá? Hay un estado del ser. Y el estado del ser es la combinación de ambos, el pensamiento y el sentimiento. ¿Mm? Cuando tú sumas tu pensamiento y tu sentimiento, ese es tu estado de ser. ¿Mm? Relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo. Cuando tienes pensamientos, el cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando. No puede ser que tú estés pensando, bueno, algunas veces puede ser, que estés pensando en dinero y te sientas muy mal. Pero todo parte desde donde estás viendo el pensamiento. Desde una herida, desde una creencia, desde lo que te dijo mamá, papá. Y a propósito, felicidades a todas las personas que ya se apuntaron al taller que tendremos este domingo. Felicidades. Será un taller increíble para entender tu sistema transgeneracional y todo lo que estamos hablando ya desde un concepto complementario. Es decir, esta información que estamos aprendiendo en el club de lectura la extrapolamos, la reforzamos con un taller como estos. Es un taller increíble. Tengo la invitada más especial de todas y será mi madre, experta en psicogenealogía y organización sistémica, que nos invita a hacernos estas preguntas. Y al final entendemos que si todo es mente, no se trata de encontrar todas las respuestas, pero sí entender realmente tus orígenes para perdonar, para sanar y para liberarte de tanta carga que te mantiene así. ¿M? Es que papá me hizo, es que mamá me hizo, mi hermano y no. Y mucho, 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 les digo mucho, viene de la familia, ¿vale? No de familia inmediata, también generaciones atrás. Y eso es lo que vamos a aprender en este taller. Aprovechen, por favor, aprovechen, es una invitación muy, muy, muy especial. Serán 3 horas o más de 3 horas quizás, donde estemos hablando profundamente en una conversación mucho más íntima, no solamente con una profesional en este tema, sino con mi madre, a la que le haré preguntas quizás, que contará intimidades un poco mías en pro del ejemplo, pero aquí es importante tener un espacio de mucha apertura y madurez. Entonces no es para todos, claramente. Nico, ¿cuánto vale? $30. $30 y por los grupos estamos enviando la información. Gracias a todas las personas que se han apuntado. Será un taller increíble. ¿Vale? Este continuo ciclo crea un círculo de reacciones llamado estado del ser. Entonces, esto es el estado del ser. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional, a un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Es por eso que una persona victimista, que se queja, que solo habla de la política y de su mala gestión y se queja de todo externo que hay y de su situación, eso se convierte en su estado del ser. ¿Por qué? Porque estamos uniendo sus pensamientos con sus sentimientos de rabia, de ira, de inconformidad por la situación. Lo piensa, lo siente. Al sentirlo, lo vuelve a pensar. Y al pensarlo, vuelve a sentirlo. Ahí se crea el estado del ser. Eso que llamamos identidad. Describimos
quién somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy un inseguro, soy negativo, pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, buen ejemplo, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y pensamientos, aquí puede ser sentimientos, hay un error. ¿Mm? Disculpen que aquí estoy teniendo un tema familiar con mis gatos. Un momento, les pido un momento. Lo logramos. Gracias. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, que cancelo todo eso. Soy una persona ansiosa, soy inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible, estoy muy gordo, estoy muy gorda. ¿Mm? No soy demasiado listo. Y esos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Entonces, aquí hay una advertencia muy interesante. Cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Ojo, esto es muy importante, muy importante, por favor. Tomen un screenshot, hagan algo aquí especial. Cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Nico, esto lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Vamos a poner un ejemplo práctico. Pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esa persona y en la desagradable experiencia, tu cuerpo libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. Oigan, esto sucede de una forma milimétrica dentro del cuerpo. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando. El cerebro, que está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este cambio emocional repentino. Y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. Por eso hablamos del bucle. De manera inconsciente, ojo, esto es muy importante, inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora, tus sentimientos controlan tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente. ¿Se entiende? Entonces aquí voy a hacer un zoom dramático, por favor. Por eso es tan importante meditar. Porque si tú te sientas en silencio contigo mismo todos los días, 10 minutos, empiezas a darte cuenta de los pensamientos. Y no quiere decir que dejes la mente en blanco, sino incomodarte un momento para entrenar a esto que llamamos la loca de la casa, la que no se queda quieta, la que debe sentar y decir, aquí mando yo, porque tú no eres tu mente, entiéndelo. Entonces, si nos dice el libro, lo digo yo con mucho amor y recomendación como consejo, hazlo. Nico, es que la meditación no es para mí, es para todos. Si eres un terrícola de sangre roja, te digo, es para todos. Lo que pasa es que la incomodidad te puede más. Empieza con 2 minutos. Y estuve en silencio 2 minutos. La cabeza se me fue a las cuentas por pagar, a las preocupaciones, pero aquí estoy. Lo hice 2 minutos.
y vas chequeando. Por eso esto lo estamos haciendo con la comunidad, pero en reto de 15 días sin azúcar. No sé si se vea bien. Esto es un tracker. Te imprimes una hojita y dices, check, 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 check. Medité, lo hice. Voy día 7. Lo que no se mide no se controla y eventualmente se deteriora. Y no se trata de ser cuadriculados, pero sí es muy importante que tengamos la capacidad de incomodarnos, de entender que esto te está haciendo bien y que si eres una persona muy conectada religiosamente, no basta con orar. Ojo, y orar es muy importante. ¿Por qué? Porque es la comunicación de aquí hacia arriba. Y la meditación viene a ser la respuesta de arriba hacia abajo. Entonces es el complemento. No te estás saliendo ni al budismo, ni te vas a rapar la cabeza. No, no es nada místico, no es nada esotérico. Aquí lo tienes. ¿Se entiende? Entonces, si tú eres mucho más consciente, te vas a dar cuenta de qué estás pensando. ¿M? ¿Qué es lo que sucede? Ya vimos. Hay un bucle. Si no somos conscientes, porque ahí dice inconsciente, es un movimiento inconsciente. Lo piensas, lo sientes, lo piensas y va fortaleciendo algo que llamamos el estado del ser. ¿Se entiende? Me encanta. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a activar, esto que llamamos el observador testigo, esa voz o esa personita, como lo quieras llamar, que se está dando cuenta de los pensamientos que está teniendo y decir, de hecho, Dispensa lo dice en muchas meditaciones que podemos encontrar en YouTube, cambia, cambia. ¿Mm? ¿Estás pensando algo malo? Cambia. ¿Qué estás diciendo? Y te dices tu nombre. ¿Qué estás diciendo, Nicolás? ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Realmente estás pensando así? Y te hablas así. ¿Mm? ¿Realmente te estás hablando así, Amparo? Karina, Carmen, Cecilia, Emma, Esperanza, Emily, ¿te estás hablando así? ¿Es cierto? Entonces cambias, cambias, cambias. Es un ejercicio que muchas veces cuesta en un principio. De hecho, no puedo decir que allí está. Y no se trata de decir que es un trabajo, pero sí es una labor muy interesante, que nos va a dar mucho resultado para desligarnos de la desdicha y el sufrimiento. Entonces, todo confluye prácticamente en lo mismo y es el silencio y la meditación, ¿vale? En control mental, como herramienta principal. Hay muchas otras herramientas. Por eso, escribir resulta ser otra más. Tener un journal, escribir realmente lo que te sucede. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de que está saliendo de tu cabeza con el movimiento de la mano. ¿M? Entonces, de manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora, tus sentimientos controlan tus pensamientos y tu cuerpo dirige tu mente. Fíjense, tu cuerpo dirige tu mente. ¿Qué quiere decir tu cuerpo? Tus sentimientos. Los sentimientos empiezan a controlar tus pensamientos. Entonces, si tienes mucha ira, vas a tener más pensamientos de ira y por eso el corazón es altamente magnético. ¿Se entiende? Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. ¿Mm? Por eso empiezas a liberar ese cortisol en sangre, decir, Es que me hierve la sangre. Cada vez que pienso en esta persona, en esta situación. ¿Mm? Muchas veces nos referimos a personas que ni siquiera nos conocen. ¿Mm? Fíjense lo que sucedió ayer entre Argentina y España, algo muy interesante en comportamiento humano y que evidentemente, y se los dice alguien que vive el fútbol de verdad y que ahora desde la conciencia entiende realmente qué es lo que sucede detrás de todo esto. Pero el sentimiento entre argentinos y españoles y la división que hay entre países, entendiendo que realmente todos habitamos un mismo territorio, sucede no solamente con el deporte, sino con la política y con muchas más cosas. Entonces,
Perdón, que tuve aquí problemas con mascotas. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Evidentemente, el comportamiento humano está directamente relacionado con la necesidad de supervivencia. Y esa necesidad de supervivencia viene a ser biológicamente hablando cortisol elevado. ¿M? Entonces, si biológicamente estamos diseñados para la supervivencia, no estamos diseñados ni para el éxito, ni la prosperidad, ni la riqueza, ni la abundancia. Ojo, biológicamente hablando. ¿No? A la mente no le interesa tu éxito. Al cerebro no le interesa tu éxito. Le interesa que lo mantengas vivo y ya está. Que comas, que tengas un techo. Sí, y seguro, eso. ¿Mm? Entonces, qué bueno es entender esto. Fíjense lo que dice acá. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se tensan. Acá hay algo muy interesante y es que en las rabietas y en las iras, en ese momento álgido de discusión donde quieres ganar, hay un momento de desconexión lógica con tu corteza frontal. ¿Qué quiere decir eso? Pierdes oxigenación y no piensas. Por eso hay personas que cometen locuras, hombres que golpean mujeres. Y sucede por esto, porque no llega la cantidad de oxígeno real al cerebro para seguir pensando de una forma elocuente. ¿Mm? Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología, y ese cóctel de sustancias químicas activan una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ojo, ahora que ya aprendimos, ahora que entendemos, ¿m? Ahora en tu fuero interno le cantas las 40 a tu compañero de trabajo. E indignado le sueltas una letanía. Qué interesante palabra. Vamos a ver. Letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo. Y estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. Y es ahí, en esta situación, donde entendemos que esto solamente lo hace un niño herido. ¿Mm? Nico, es que yo tengo 45 años y llevo 20 años en mi empresa, soy un alto ejecutivo. Eres un niño, eres una niña. Asúmelo. ¿Mm? De 0 a 99 y nunca va a cambiar. ¿Mm? Cuando vemos personas realmente en el mundo corporativo, y se los digo yo que he venido allí y acompaño equipos de trabajo en estos temas, veo unos disfraces en coraza ciego tan absurdos. Le digo, quítate todo lo que tienes en título y tu cargo para decirme realmente quién eres. Y vemos detrás de todo este tipo de situaciones, y estos son ejemplos, todas las quejas que siempre que le quisiste soltar. Entonces, esas todas las quejas que siempre le quisiste soltar, ¿quién da quejas? Los niños. Y cuando entendemos esto, y se los digo de todo corazón, no es en juzgamiento, nos damos cuenta que hay muchas cosas que sanar y volvemos a lo mismo. No solamente se trata de conectar con esto que llamamos el niño interior y que sucede muy cursi. Ay, Nico, no me vengas con esto. Le contaba a mi comunidad. Sanar el corazón de Ketan Raventos Klein, el libro que estoy leyendo oficialmente y personalmente para mí, valga la redundancia, eh, habla en su gran mayoría, un libro de más de 600 páginas, increíble, de tu niño interior y cómo esto que estamos viviendo realmente resulta ser un comportamiento meramente infantil. ¿No? Entonces, esto es solamente un ejemplo de aquello. En tu mente, ya se los has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida y todo por un simple pensamiento que has tenido. Entonces es ahí donde, y no sé, a todos nos ha sucedido. Nos llega la idea y empieza a tomar fuerza, 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 fuerza y luego, ¡pum! Y hombres que estemos aquí, vamos a citar a un hombre. Y lo digo con todo el amor, conociendo mucho a mi comunidad, en su gran mayoría mujeres. ¿M?
pero mujeres son mujeres. Ujú. A ver, ¿quién está por aquí? Un hombre. Fíjense, a propósito. Víctor Hugo, aquí estás. ¿Mm? Entonces, nosotros los hombres, que somos un hombre, cuatro hombres en un día, dicen por ahí, en términos de salud hormonal, una mujer es cuatro mujeres en un mes, por sus fases. Sin importar, curiosamente, su etapa menstrual, o su etapa hormonal, perdón, en premenopausia, menopáusica, posmenopausia. No importa. ¿Mm? ¿A qué voy con esto? Que es muy importante. Pues resulta muy interesante que cuando, y me ha sucedido mucho con mujeres, con mamá, en alguna situación, solamente recordar el episodio que tanta ira te causó hace 2, 3 años, 4 años, altera tu emoción, lo sientes en el cuerpo, piensas más de lo mismo y, y se forma una ola que hay ahí. ¿Mm? Entonces, hombres en sus vidas seguramente confirmen esto. Y es un comportamiento biológico, biológico. ¿No? Claro, a nosotros nos sucede también, pero no en la misma medida. Entonces, cuando recordamos esa discusión, esa pelea de hace 2 años, la sentimos en el cuerpo, vuelve, retoma y ya aprendimos realmente qué es lo que sucede dentro del cuerpo, con los neurotransmisores, los péptidos, los neuropéptidos y las hormonas, ¿vale? En este momento te parece imposible superar lo que sientes y por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Esta palabra automática está directamente relacionada con el subconsciente. Tú no te das cuenta que eso ocurrió. ¿M? Por eso estamos trabajando desde la meditación, desde el silencio cuando esto ocurre. Es decir, ¡ah! Me alteré y no supe por qué. O bueno, supe por qué, pero ahora soy consciente. Así que así es como funciona tu yo químico. ¿Se entiende? Entonces vamos a dejar la parte 3A aquí, ahora mismo. 3A, aquí termina el capítulo número 3A, ¿vale? Este miércoles seguimos con la parte número B, número B, o la parte B, la segunda parte. Por eso el estoicismo es clave. Mi colega Alonso lo dice claramente. Tenemos unos preceptos muy interesantes. Mantente ecuánime. Mantente ecuánime. ¿Mm? Yo me digo, Jolly, sal de ese canal y me funciona. Miren, de ese canal. ¿Mm? De por sí, soy antisocial desde que medito. Me abruma más, desde que medito, me abruma más la gente. Ojo, acá hay algo muy importante, muy, muy importante. Disculpen, aquí hay una guerra de cachorros. Acá hay una guerra de cachorros. De por sí, soy antisocial desde que medito, me abruma más la gente. Fíjense, hay algo muy interesante que dice Lorena aquí, y Lorena, lo decimos con todo el corazón. Cuando tú empiezas a conectar en procesos personales de autoconocimiento, es evidente que te empiezas a apartar de las personas que no corresponden, o la vida misma te las aparta, ellas se alejan solas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú sientes que las personas no te gustan, estás perdiendo algo fundamental de la meditación y es el desarrollo de la compasión desde el amor. ¿M? Y esto suena muy romántico, pero es fundamental que lo hagas. Por eso te voy a recomendar la meditación Metta Bhavana o la meditación de amor benevolente que nos viene a enseñar. La pueden buscar en YouTube. Meditación de amor benevolente. ¿No? ¿Qué es lo que hace esto? Desarrolla tu compasión. No importa si no conoces a la persona, pero entiende que todos ellos actúan bajo su nivel de conciencia y sobre lo que sus capacidades les permiten. Entonces, cuando uno dice, hay algo de resistencia con las personas porque siento
que soy distinto, puedes estar siendo víctima de un comportamiento egoico. Entonces pierdes, por un lado, el poder tan grande que tiene la meditación. Pero es entendible completamente. A mí en algunos puntos también me ha sucedido. ¿M? Es decir, estoy realmente en un trabajo de purificación y luego voy a una multitud. Evidentemente no se siente cómodo porque no son personas que vibran en la misma frecuencia. ¿M? Pero evidentemente somos también habitantes de esto que llamamos planeta Tierra. Entonces, si trabajamos la compasión con todos los demás, créeme, Lorena, que esto va a cambiar. Porque decir antisocial, estás en contra. Anti es en contra. ¿M? Nico, cuando hacemos el ejercicio de los 10 minutos se me vienen muchos pensamientos. ¿En qué debo pensar o cómo lo manejo? El ejercicio de los 10 minutos seguramente sea la respiración. Concentración, concentración en la respiración. Si te vas, vuelves. Si te vas, vuelves. Luz, mi luz querida. Nico, buenas noches. ¿A qué horas comienza el curso del domingo? El taller empieza a las 8 de la mañana, México, Costa Rica, Honduras. 9 de la mañana, Colombia, Perú, Ecuador. Y 10 de la mañana, creo que tenemos una hora más en Miami, en Nueva York, si no estoy mal ahora mismo. 10 de la mañana. ¿Mm? Y así vamos prácticamente 3 horas y media, ¿vale? Si no pueden estar, van a tener las grabaciones. Háganlo, háganlo con todo el amor. Primero las bases orgánicas y de ahí las mejores artificiales se consideran usarlas. Muy bien. Nico, ¿tienes algún video que pueda ver para aprender a meditar? Claramente, más que un video, vamos a conectarnos, por favor. Todos los domingos en las mañanas yo les comparto estas sesiones y el que haya estado en una de estas sesiones, que lo diga en el chat si se aprende algo estando en silencio, pasando por esa incomodidad y teniendo esa victoria al final de la sesión y decir, lo logré. ¿Mm? Nico, ¿ese día no hay respiración? Sí, sí la hay, sí la hay. No, no hay ningún problema. Dice Carmen Sarmiento, qué gusto, Carmen, espectacular. ¿Mm? Muy relajante la meditación, gran regalo, es fabulosa. Gracias, gracias a todas las personas que se conectan a esto. Es un regalo profundo. Entonces, más que un video para enseñarte a meditar, es siéntate contigo en silencio y asume la incomodidad, ¿vale? Y ese asumir no quiere darse mal, no quiere decir darse mala vida, ¿vale? Vamos a aprender este miércoles. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? En este bucle, muy interesante este tema. Entonces, vamos a cerrar esta sesión especial, como siempre. Aquí me dicen, los leo, los leo, los leo. Te iba a pedir que si nos compartes, por favor, la meditación de la cuenta al inspirar y al expirar y aprieta la base. Seguramente es la respiración deliciosa, dicen por allí. Búsquenla así, respiración deliciosa, de Soma Brit, mi colega Orlando. Es increíble lo que produce. Mensajes de amor por aquí, gracias. Gracias, gracias, con todo el gusto. Muy relajante la meditación, muchas gracias, Nico, ahí estaré. Bueno, como siempre, vamos bajando la intensidad, bajando revoluciones y conectando mucho más con el silencio, la quietud, apagando motores. Vamos a tomar una gran inhalación, ampliando toda la zona abdominal, muy bien. Aumenta, saca la panza y exhala lentamente como si estuvieses soplando por un popote, una pajilla, un pitillo. Inhala de nuevo y exhala lentamente.
Una vez más, lentamente, inhala de nuevo y exhala lentamente. Profundo, 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 inhala. Y de nuevo, muy lentamente vas a exhalar. En la próxima inhalación te vas a dar cuenta por qué fosa entra más aire, por la derecha, por la izquierda. ¿Lo identificaste? Y ahora lentamente vas a exhalar solamente por la nariz. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Inhala de nuevo, exhala lentamente. Vas a percibir la temperatura de la respiración que sale en tu zona del bigote, en la comisura de los labios y el área que une la nariz, en este triángulo perfecto. Vamos a llevar toda la atención para identificar la temperatura de la respiración que exhalas. Inhalas de nuevo, si no sientes nada, vas a llevarte las manos enfrente, vas a hacer el mismo ejercicio, inhalas y ahora sintiendo el aire en tus manos vas a percibir la temperatura del aire que sale de tu cuerpo. Una vez más, inhalas, exhalas por la nariz, una vez más. Esta vez lo haces por la boca y ahí sí percibes el calor en vaho que tiene tu cuerpo. Percibes tu aliento. Inhalas de nuevo y exhalas por la boca sintiendo. Vamos a inhalar en 3 tiempos. Inhalas ampliando la zona abdominal. Ahora ampliando el pecho. Ahora ampliando la cabeza. 3 respiraciones profundas, eso es. Y exhalas lentamente. Ah. Inhala de nuevo en 3 tiempos. Uno, dos, tres. Sostienes, sostienes, aguantas, aguantas, aguantas. Vamos a ir al máximo. Llévate al límite. Sostienes. Estamos aguantando con aire en los pulmones. Y exhalas lentamente. Inhalas de nuevo. Exhalas lentamente. Una más. Profundo, 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 profundo.
Imagina que ya no hay más oxígeno en el mundo y necesitas guardar todo lo que puedas y nada más. Otro poco, siempre hay lugar para más. Sostienes y exhalas. Y con los ojos cerrados tomas una pequeña inhalación y es momento de agradecer por todo esto que estás aprendiendo, por todo lo bueno. Permítete subir tu nivel de frecuencia, entender que estás hackeando tu cuerpo con el pensamiento, recordando todo lo bueno, porque hoy aprendimos que lo que pensamos se extrapola en el pecho, en el cuerpo, en el sentimiento, y lo que sentimos genera nuestro próximo pensamiento. Así que ahora que entendemos nuestro estado del ser, inhalas de nuevo y exhalas lentamente. Eso es. Y es momento de agradecer por todo lo bueno. Cierra los ojos. Y agradece por algo que no hayas agradecido en mucho tiempo. Por tus uñas, que están ahí. Por tus vellos, por tus axilas que sudan. Por tus digestiones, porque estás perfecto, perfecta. ¿Por qué más puedes agradecer? Por tu mascota, que te agradece por la comida que le sirves. Por tus hijos, por la educación de tus hijos. Gracias. Gracias por esa conversación con mamá, con papá, con tus hermanos. Gracias por la familia, por la unión. O quizás por esa separación también. Gracias por esa persona que se fue y por la que llegó. Gracias por esta situación que estoy viviendo ahora mismo, que me está retando, que trae consigo muchos obstáculos, que me reta, que me conflictúa. Gracias, porque estoy aprendiendo, porque en esta vida solo gano o aprendo, pero nunca pierdo. Gracias. Agradece por todo lo bueno, por esas cejas que tienes encima de los ojos que te hacen ver tan guapo, tan guapa. Agradece por tus oídos, por esa cera que se forma adentro, por tu nariz, por esos mocos, esa mucosidad que tienes dentro. Agradece por tus dientes, por tus muelas, por tu regla, por tu sangre. Agradece por lo que no has agradecido nunca, porque crees que está allí. Gracias por la electricidad, por la luz, por la energía. Gracias a Zoom, a esta aplicación, a Internet, a estas pantallas, a la tecnología, por hacer esto posible. Gracias. Gracias a mi libro. Gracias a estas letras. Gracias a la inspiración de este autor. Gracias. Dale las gracias a tu vecino, a las personas que te rodean, a las personas que no conoces. Gracias. Sé una persona agradecida. Siéntelo aquí en el pecho. Agradece profundamente por todo eso bueno.
Agradece a Dios, a Jesús, a Buda, a la Virgen, a quien quieras agradecer, a ti mismo. Agradece a papá, agradece a mamá por haberte dado la vida, porque estás aquí gracias a ellos y a veces se nos olvida eso. Agradece. Y aprovecho, está por aquí mi madre conectada. Gracias, gracias madre por esto. Te te honro mucho, mucho madre. Gracias. Gracias también a mi padre, donde quiera que esté. Gracias. Y es ahí donde entendemos que nuestro origen define muchas cosas. Gracias. Mira tu vida desde otro prisma y agradece profundamente todo lo que sucede, tanto bueno como lo malo. Gracias. Así funciona esto. Así que con una pequeña sonrisa, Mona Lisa, gracias por esta sesión, gracias por conectarse. Seguimos aprendiendo, seguimos integrando conceptos, nos vamos a la cama de una forma distinta, respirando, agradeciendo profundamente, en conexión, entendiendo que estoy cambiando y que ese viejo yo queda en el pasado y que vivo el presente de una forma completamente distinta, enfrentando la misma situación, quizás, pero con otros ojos. Así que gracias por mostrarnos esto. No se trata de mí, se trata de ti, de estar aquí en correspondencia, recibiendo este mensaje. Gracias, porque lo mereces, porque puedes y porque eres capaz. Entonces, ahí estamos. Gracias profundas. Nos vemos este miércoles y mis estudiantes nos vemos mañana en clase. Adiós. Chao.